monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pido que despiertes mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se rindan, para que yo pueda obedecer y ser sensible a la voz de tu palabra. Renuncio a todo egoísmo, a toda altivez y a todo argumento que tengo en contra de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Háblame, Señor, porque yo, que soy tu siervo, escucho siempre tus palabras. Dame sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento con entendimiento, el temor de Dios y el dominio propio, porque quiero vivir haciendo tu voluntad y no la mía. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque no queremos que nuestra vida esté dormida como los que no tienen esperanza. Háblanos, Señor, redargúyenos y danos el querer como el hacer, de buscarte en oración, de vivir en comunión, porque los tiempos son malos, Señor, pero tú prometiste que nunca los dejarías y que nunca los desampararías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están todos? Hey. Los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Amén. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, este versículo que acabamos de leer o de citar podría ser interpretado en algunas maneras, pero no va a servir de plataforma, de trampolín, de escalón, de introducción, como quieran llamarlo, para el tema que Dios quiere que tratemos hoy. Lo voy a repetir para que haga eco en nosotros. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Uno podría decir, algo que podría coincidir: ok, entonces eso depende de si la persona es buena o si la persona es mala, ¿cierto? Si la persona es buena, va a la fija y saca siempre lo bueno. Y si la persona es mala, no importa qué diga, siempre le va a salir algo malo. Y con un ejercicio que vamos a hacer hoy de paralelismo, de reflexión, vamos a encontrar cómo lo que la Biblia escribe a propósito de esto es muy puntual, es muy específico, pero no tiene nada que ver con que si el hombre es bueno o si el hombre es malo. Porque ya sabemos, la Escritura nos ha dicho con anticipación que el corazón del hombre, ¿qué es? Engañoso, es perverso, está torcido, es divergente, en el mejor de los casos, para que suene más bonito, pero igual está podrido, espiritualmente hablando, por supuesto. Ahora, aclaramos, del hombre que no tiene a Dios, o la mujer que no tiene a Dios en su corazón y cuyo corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. Porque recordemos que lo que nos hace diferentes a nosotros de cualquier otra persona, de cualquier otro ser que
pueda creerse espiritual o religioso, lo que nos hace distintos es que nosotros hemos nacido de nuevo. Esto es algo que de pronto puede sonar como un cliché religioso y así medio estandarizado, pero es vital en nuestras vidas. Somos unas nuevas criaturas. Y para nosotros las cosas viejas pasaron y Dios dice que las ha hecho todas nuevas. Vamos ahora al Evangelio de Mateo y vamos a leer capítulo 15 en adelante. Mateo capítulo 15 y leeremos del versículo 1 en adelante. Para quienes tienen títulos en sus Biblias, este capítulo está titulado que lo que contamina al hombre. Y pues probablemente lo primero que viene a nuestra mente con la palabra contaminación es, ay, claro, es que ya desde entonces habían ambientalistas, ¿no? No tiene nada que ver con el cuidado del globo terráqueo, de la tierra como tal. Y aclaramos, no estamos ni en contra ni predicando a favor de aquellos que destruyen la tierra. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dejó. Pero el título no está para nada hablando de contaminación ambiental. No está hablando si es que las empresas contaminan mucho, si es que el hombre, si usted ha emprendido ya la campaña de no utilizar pitillos, porque los delfines no toman pitillo en el mar, entonces pues ¿para qué echarlos al mar? Gloria a Dios, hágalo. Pero no importa qué tan grande sea la campaña que usted emprenda para salvar el planeta, lo que Dios espera es que salvemos nuestro corazón. Entonces, la contaminación de la que está hablando aquí no es la ambiental. Si bien la contaminación ambiental, espiritualmente hablando, puede afectar significativamente el corazón del ser humano. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Paren ahí, primera pausa. Imagínense ustedes a los discípulos del Señor Jesús y Jesús mismo en épocas de pandemia. ¿Qué hubiera sido de la vida de ellos? Sin lavamiento de manos. Le hubieran dicho no hay perdón de pecados. ¿Qué tal que hubiera sido así? Ya se echó alcohol. Jesús, ¿cómo te parece? Tus discípulos lo vimos que entraron al restaurante y no se lavaron las manos. No guardan el distanciamiento social. No se echan glicerina. Y Jesús empieza con una introducción que pareciera que no tiene nada que ver con la pregunta original, pero que llega a los corazones de ellos para después explicar y dejarles caer como una cascada lo que él verdaderamente quería dar a entender con lo que contamina al hombre. Versículo 3. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Segunda pausa. Jesús normalmente respondía con otra pregunta. Era muy, yo no, la palabra tal vez no corresponda, pero la que no puedo ubicar en este momento, era muy hábil. El Señor Jesús podía dar una respuesta sí o no, y lo hizo en muchos momentos. Pero hubo otros momentos en los que simplemente usó una pregunta para responder una posible pregunta que le hacían otros, que seguramente estaba sesgada o tenía alguna intención tras bambalinas, escondida. Entonces les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos vienen con una intención de atacar, ¿cierto? De juzgar. Y se encuentran con que ellos están por la palabra, no por el Señor, por la palabra, siendo juzgados a sí mismos. Y al enfrentarse con eso, como que, pero un momentico, y tal vez se reunieron entre todos, ¿qué le contestamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Porque nos salió con una que no esperábamos. Ese Jesús sí es vivo, si la tiene toda y la que no se la inventa. Así dirían de él algunos ahora, pero gloria a Dios que no inventaba, no tenía que inventar nada. Dice, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Y entonces seguramente ellos dijeron: ya, eso no nos cae a nosotros. Yo nunca he maldecido ni a mi mamá ni a mi papá. O sea, estamos tranquilos, eso no es para nosotros. Esa pregunta tiene fácil respuesta. Pero él llega y profundiza más y en realidad transmite lo que él quiere dar a entender. ¿Y por qué empieza a gestionar la respuesta con ese tipo de reflexiones e increpaciones, casi que a regañadientes de ellos? Dice, pero el 5,
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Paren ustedes allí. Miren ustedes que él primero dice que el que maldiga a su padre, a su madre. Y seguramente alguien dice, no, es que yo nunca me he sentado a maldecir, ni me he sentado a decir improperios contra mi papá y mamá. Entonces eso no me cae a mí. Pero él está diciendo, ojo, ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, el papá o la mamá tenían una necesidad, las personas, los hijos o las hijas tenían la posibilidad de ayudar con esa necesidad. En este caso asumamos de que fuese económica, y muchos, muy vivos ellos, los vivos bobos, yo creo que ahí se inspiraron en ese comercial de aquí del Valle, el vivo bobo. Muchos de ellos llegaban y decían, uy mamá, papá, ¿cómo te parece? Yo te podría ayudar con eso que necesitas. Pero es que se lo ofrecía a Dios. Se lo ofrecía a Dios y ¿cómo le quedó mal a Dios? Qué pena. En otra ocasión será. Y la ocasión venía otra vez y decían, no, es que ¿cómo te parece que esa platica de este mes o de esta semana es que siempre la tengo dedicada a Dios? Y entonces el papá y la mamá, esperando algo, porque tenían necesidad de parte bueno, que sus hijos podían suplir, se iban. Jesús estaba diciéndoles a ellos, ustedes prefieren amarrarse a la tradición antes que bendecir a aquellos que la Escritura dice tienen que ser bendecidos por los hijos. ¿Ok? Eso es una forma de honrar a padre y madre, aclarando siempre y cuando las posibilidades de los hijos lo permitan. ¿Ok? Porque Dios nos llama a honrar a padre y madre. Si tenemos ya un hogar establecido, hay una prioridad, porque la Escritura, ¿se acuerda que hablamos de esto en días pasados? Cuando alguien dice que estaba casado o que estaba desposado, ¿recuerdan que mencionamos algo de eso? La persona desposada o la mujer desposada quería decir literalmente que ya no tenía posada, o sea que le quitaron la posada. Su casa materna estaba desposada, ya no tenía posada en la casa materna, eso significaba el compromiso matrimonial. Y cuando se casaba, era que ya tenía una casa nueva. Y en esa casa nueva, entonces ya no era la mamá ni el papá quien determinaban qué era lo que había que hacer. Eso quedó formando parte de cuando ella estaba en la posada, ya desposada, eso no tomaba lugar. ¿Por qué lo aclaro? Porque es totalmente importante que en las relaciones de pareja, de esposos, sea Dios el que mande y no el papá o la mamá de ella o de él. Para que no se confunda eso con honrar al padre o la madre. Ay, es que como mi papá y mamá vienen conmigo, es lo que ellos digan. Y son ellos los que terminan diciendo cómo criar, más bien cómo malcriar a los hijos. Y cuidado, se le dice algo. Y de ahí seguramente vienen algunas de las cuñas o de las bromas que normalmente se dicen acerca de las suegras. Y por eso las suegras tienen esa buena fama. No se habla de los suegros, pero seguramente tiene que haber suegros igual de pillos que las suegras. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Es que en esos días leía que Labán, el suegro de Jacob, decía, mis hijos, mis hijas, mis nietos, él era el que mandaba y eran de él. Esa parte no está bien de Labán, igual él no era seguidor del Dios en esa época, el Dios de Jacob. Entonces, ahí hay un buen ejemplo. Él se creía el dueño de las niñas, de los nietos y de Raimundo y todo el mundo. Entonces hacía lo que le da la gana. Voy a dar una opinión, espero que sea bíblica. Si ustedes tienen una distinta, por favor pueden compartirla sin ningún inconveniente. Era lo que normalmente se establecía. Porque en un principio, cuando Dios dijo que el hombre poblara y se abundara en la tierra, la manera en que se aseguraba esa población y ese dominio sobre esa población o sobre ese espacio era que el papá y la mamá tuviesen, ojalá, hijos varones. Para que los hijos varones no solamente labraran la tierra, sino que la cuidaran y la guardaran. Y cuando venían hijas mujeres, eso significaba entonces que la propiedad podía ser extendida o expandida.
porque recuerden que el contrato matrimonial con alguien de otra tribu, de otra familia, significaba una alianza, un pacto. Entonces, el papá, hasta que la hija no se casara, para él, sus hijos formaban parte de lo que Dios le había dado para expandirse. Obviamente, esto generó una visión no patriarca, pero sí muy materialista y con opresión, en muchos casos para las mujeres. De ahí se surtió Satanás para ponzoñar con ese dardo del movimiento feminista que ahora está pues totalmente exacerbado. Entonces sí había esa circunstancia en la que hasta que la hija no se casara no formaba parte de otro, como decimos ahora, harina de otro costal. En ese entonces decían que era desposada, porque posaba con su papá y su mamá, se comprometió, se fue y legalmente estaba desposada. Ya ella no pertenecía a ese lugar. Y lo mismo pasaba con el hijo se casaba y le daban, si el papá tenía los medios, un lugar en donde construir su propia morada. Una tipología de lo que el Señor Jesús fue a hacer por nosotros cuando dice que iba a preparar morada para nosotros. ¿Ven? La famosa dote. Que formaba parte de la dote, aunque recuerden que la dote la daba ¿quién? El papá, porque formaba parte de asegurarse de que el contrato tenía ofertantes, de que de lado y lado había quién iba a poner esto y quién iba a poner aquello, porque estaban entregando a alguien que podía dar a luz a otros hijos más. Formaba parte de innumerables cuestiones que tradicionalmente fueron degradándose con el tiempo. Versículo 6. Hay una aclaración aquí en el versículo que mencionas acerca de que le decían a Dios que no podían ayudar a la mamá porque habían hecho su ofrenda para Dios. Resulta que la ofrenda de Dios es sagrada, eso forma parte del diezmo que ellos hacían. Y lo que se le daba a la mamá no era que le dieran el diezmo de la mamá y entonces la ofrenda no se daba, ¿sí? Porque eso hay una mala interpretación, y es que lo que es de Dios es de Dios. Y eso extra de mi mamá, de mi vecino, de lo que eso es una cosa ya que se es dada como una ofrenda y que Dios pone en el corazón. Amén. Y gracias por la aclaración, me sirve de ejemplo para dar un pequeño testimonio. Muchos años atrás, en medio de una de esas bendiciones que uno recibe de parte de Dios, nos encontramos con que laboralmente Dios nos había establecido, siempre lo hizo así, subiendo de peldaño en peldaño, pero dándonos más. Y hubo un momento en que la bendición era grande y abundante. Y ese pensamiento pasó por el corazón, porque yo tenía una familia que tenía necesidad económica. Y entonces yo empecé a hacer cuentas. Uy, Señor, si yo cojo este diezmo, a esa gente le va a servir grandemente. Pero había algo en mi corazón que me decía como que... Y yo quería, de alguna manera, obedecer a lo que el Señor decía, pero siempre la carne y el pensamiento propio llama. Me acuerdo que trabajaba en ese entonces para una empresa, o con una empresa, y uno de los gerentes conocido era creyente. Y le hice la pregunta, Ricardo, ¿qué piensas tú acerca de los diezmos? Y le conté la circunstancia, ¿no? ¿Cómo te parece que tengo unos familiares? Y él me dijo, no, Andrés, es que los diezmos de Dios son para Dios. Con lo que tú quieras bendecir a los demás es asunto tuyo y puedes hacerlo como quieras, pero sácalo, nunca lo incluyas. No puede formar parte de lo que Dios está dando para ti. Si después de que tú te desprendas de los diezmos, Dios bendice a esas personas, quién sabe por los medios que sea, pero tú sé fiel con lo que Dios te ha dicho, con lo que has puesto en tu corazón. Entonces, tú no puedes decir, voy a entregarle el diezmo mío a fulano de tal. Eso fue lo que él me dijo. Y esas palabras en mí hicieron eco. Y entendí que no era la manera en que yo había encontrado de solucionar los problemas a fulana o a fulano, con todo el que tenía necesidad. Pero Dios estaba pidiendo primero que lo agradáramos a Él. Y terminó obviamente siendo una realidad en nuestras vidas, porque siguió bendiciéndonos y proveyó para las necesidades de estas otras personas
a la manera en que Él lo quería hacer y no a mi manera. Gracias por la aclaración. Versículo 7, 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Viene el 10, que es el eco de lo que queremos hablar en el día de hoy. Y llamando así a la multitud les dijo: oír y entender. Una combinación perfecta. No era lo mismo oír simplemente, sino que tenía que ser combinado con entender. Y esto tendría que convertirse en una especie de prerequisito nuestro, sin que se convierta en la tradición, pero para que ubiquen la trascendencia que Dios le dio, que nosotros cuando fuésemos a orar, cuando fuésemos a escuchar, cuando fuésemos a leer, que nos compartieron la prédica, que nos compartieron el mensaje que sea, nosotros oráramos así como Jesús estaba diciéndole a los demás, a los discípulos: Señor, yo quiero oír y quiero entender. Por eso oramos que nos dé conocimiento con entendimiento. Y recuerden que la Escritura nos dice que la fe viene ¿cómo? ¿Por qué? Por el oír. Y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces yo estoy seguro de que si voy a escuchar algo de palabra de Dios, ojalá fuese mucho, pero algo de palabra de Dios, yo tengo que asegurarme si el Espíritu Santo permíteme oír tu palabra, ojalá solamente tu palabra, y entenderla. Jesús empieza diciéndoles así, versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y uno diría: oh, te salvaron las papitas de McDonald's, te salvaron las hamburguesas, pizza todos los días, porque pues, comamos lo que queramos comer y no nos pasa nada, porque Jesús dijo que no es lo que uno come lo que hace daño, sino lo que sale. Y el contexto es mucho más amplio, y es de pronto con el que queremos sembrar la palabra del día de hoy. A mí me gustaría de alguna manera hablar, si le quisiéramos dar nombre al mensaje, algo así como cristianismo alcalino. Y eso suena como raro, y voy a meter como, hay veces me gusta hacerlo, pero no que me gusta, Dios me guía ahí. Les pido perdón de antemano a todos aquellos que sean expertos en química, en biología, y si me escuchan decir algo totalmente inapropiado, por misericordia, cállenlo. Bueno, mentira, si quieren pueden decirlo, yo admitiría que estoy equivocado, si en realidad lo sé, puede que ni siquiera me dé cuenta que estoy equivocado. A propósito del tema de lo alcalino, ¿ustedes saben qué es el pH? ¿Qué es el pH? Así, abuelo de pájaro. Acidez. Acidez. Nivel de acidez. Nivel de acidez. Es una escala. Es una escala, pero no vale porque habla nutricionista. ¿Alguien más? El pH de cada persona tiene un pH. Claro, todo, no, y no solamente las personas, hay un pH en todo. ¿Okay? Sin embargo, lo que literalmente dice o dicen que es el pH es el potencial de hidrógeno presente en un medio. Es decir, que cuando uno habla de, vamos a mirar la base o lo alcalino que es un medio o una sustancia, o lo ácido que es, lo que se está midiendo es el potencial de hidrógeno que hay presente en esa sustancia. Vean a ver por qué digo que me quería meter como en líos. Entonces el pH es el valor utilizado para medir la alcalinidad o la base de una sustancia o la acidez. ¿Ok? Hay algo curioso sucede. No necesariamente aquellos alimentos que nosotros identificamos como ácidos son necesariamente ácidos en nuestro cuerpo. ¿Ok? No es porque, uy, es que yo tengo circunstancias con la digestión o tuvo problemas de gastritis hace tiempo y usted dice, no, es que el limón es ácido y eso es como, y yo con acidez. Y resulta que es todo lo opuesto, porque no es el nivel de acidez o de alcalinidad que tenga el producto por fuera, sino el que genera estando por dentro de nuestra digestión. El ejemplo, por ejemplo, del limón. El limón no sabe, o nos lo imaginamos ácido, pero resulta que termina siendo uno de los productos más alcalinizadores al interior de nuestro cuerpo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hay una escala, como bien decía ahora Victoria. 0
a 14 aproximadamente, donde nos ubican en el 7, en el justo lugar apropiado. Pero si la escala nos marca por debajo del 7, indica que el nivel o la sustancia está en un estado ¿qué? Ácido. Y si está por encima de 7, está básico o alcalino. ¿Ok? Y nos habla de más o menos entre 7.35 y 7.45 el nivel de alcalinidad ideal. ¿Qué quiere decir todo este cuento? A más alcalinidad, menos acidez, obvio. Ya. Pero ¿qué pasa? Que en un medio ácido está propenso el cuerpo a generar respuestas equivocadas o que oxidan tejidos, órganos, células, y puede ser dañino. Por eso el propósito es de que el nivel se mantenga por encima de 7. Entre más alcalino, más ideal está para las bacterias y aún los virus buenos que tenemos dentro, porque leía por ahí que nuestro ADN se compone inclusive de una materia microorgánica, en este caso virus, que son los que generan toda esa cadena del ADN que termina transmitiendo absolutamente todo, proteínas. Bueno, no me voy a meter más allá, hasta ahí yo me llego con algo de tranquilidad. Hablando de un medio alcalino y un medio ácido, porque Jesús dice que no es lo que entra a nuestro cuerpo lo que causa el mal, sino lo que el cuerpo produce. Y al principio dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca, pero aclaramos que no era que el corazón bueno salían cosas buenas y del malo salían cosas malas exclusivamente. Es qué sucede con lo que comemos, y cuando hablo de lo que comemos ya pueden descansar, no estamos hablando ni de la pizza ni de las hamburguesas o lo que sea que les guste mucho. Estamos hablando de lo que espiritualmente entra a nuestro cuerpo, a nuestra mente. ¿Qué permitimos que entre? Y uno diría, yo puedo ver cualquiera según lo que estás diciendo, Andrés, porque no es lo que entra. Pero ojo, lo que ingresa a mi cuerpo, ¿qué acción produce dentro de mí? ¿Qué tan ácido o qué tan alcalino soy con aquello que estoy recibiendo a través de mis sentidos? ¿Y qué efecto está produciendo en mi cuerpo? Porque así como les doy el ejemplo del limón, que el limón parece que es muy ácido, pero resulta ser alcalino, hay otros alimentos o sustancias que parece que no. Uno dice, el dulce eso no tiene nada de ácido. Resulta que puede en exceso producir todo lo contrario al interior de un estómago que está con algún desbalance. Entonces, ¿con qué me estoy alimentando de parte de Dios? ¿Cuál es la fuente que está nutriendo mi caminar y mi comunión con Dios? ¿Qué produce ella en mí? Porque yo me debería dar cuenta si el alimento que consumí me fortaleció, me dio vigor, sanó, limpió o lavó aquello que yo quería que limpiara, o por el contrario llegó y se apagó la energía. Espiritualmente hablando, lo que comemos, ¿qué produce en nosotros para que podamos decir que es comida sana? Que es casi como un evangelio alcalino, que hemos escuchado que digamos, wow, eso no solamente me emocionó. Energía, o sea, si tenemos buena energía porque estamos bien alimentados. Claro, pero además del tema de energía, porque la energía es vigor, espiritualmente hablando, yo puedo creer que si me senté a comer la comida chatarra y quedé muy lleno, quedé muy satisfecho. Y como quedé satisfecho, pues quedé bien alimentado. Y todos los días con esa misma dieta, seguramente quedaría muy llena la persona, pero llena de quién sabe qué bichos o quién sabe qué resultado en términos de producción energética. Entonces lo que yo escucho, ¿qué debería producir en mí? ¿Qué nivel debería asumir mi cuerpo en términos de alcalinidad lo que yo estoy consumiendo? Porque recuerden que el medio alcalino hace que lo que me beneficia se mantenga y se reproduzca. Yo, ¿qué palabra escuché y qué produjo en mí? Yo llegué y escuché en la iglesia, en la prédica, en la radio, por WhatsApp, donde quieran. Y llegué como salía uno cuando iba a las películas
de karate o de artes marciales, no sé si los muchachos todavía lo hacen, pero eso nos tocó en la época mía. Uno iba a ver una película de artes marciales y ¿qué salía haciendo uno? Dándole patadas a todo el mundo y lanzándole las voladoras y la patada voladora del mocho y todo ese tipo de cosas. Porque eso era lo que uno estaba viendo y uno salía con ganas de explorar y ejercitar todo eso que veía. Y cuando presentaron por primera vez Superman, uno buscaba una cama y la capa roja que era la cobija y el colchón abajo en otros casos, pero uno quería ver si en realidad la capa podía volar o no. Pero cuando escuchamos la palabra, ¿qué produce ella en nosotros? ¿Cómo llegamos a casa? ¿Y cómo nos mantenemos después? Escuché la palabra, la leí de tal manera de que ella avivó mi sensación, mi sentido, mi querer de agradar más a Dios, de agradar más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, en fin. O parece como cuando dicen por ahí con jocosidad que a esa persona, a ese cristiano lo bautizaron fue en limón y vinagre. Porque es ácido, una persona agria, ácida, tosca, y es cristiano. Sí, es que tiene un corazón santo y puro para Dios. Pero ¿qué sale de su boca? Porque eso fue lo que Jesús terminó diciendo. No lo que entra al hombre, sino lo que sale de su boca. Ojo, y no estaba haciendo una apología para los bulímicos, ni para quienes les gustara vomitar para no comer, o para no engordarse. No era Jesús invocando a las personas a que sacaran lo malo, vomitando lo que hubiese en su corazón. Pero sí decía, lo que se produjo en tu corazón, entonces eso va a decir qué recibiste y qué produjo. Si yo llegué de la iglesia a la casa y llegué azotando las puertas, y llegué con esa voz así de mandato y se hace aquí lo que yo digo porque es que yo soy el hombre de la casa o la mujer de la casa, es que usted no sirve para nada, entonces me toca a mí. Y esa fue la palabra que recibió en la iglesia. Sí, es que en la iglesia dijeron que uno tenía que coger poder y empoderarse. ¿Qué tan bíblico es eso? Pero en términos de balance, ¿qué produjo la palabra que escuchamos o que leímos en nuestras vidas? Porque eso es lo que la Escritura dice, que por los frutos íbamos a ser conocidos. Y aclaro, por supuesto cualquiera nos podemos equivocar, seguro nos equivocamos todos los días, quisiéramos equivocarnos menos. Pero no estamos hablando de alguien que somos de equivocación infalibles, no. Lo que estamos hablando es que la palabra en nosotros debe suceder, debe producir un estado de balance. A propósito del tema acidez y de lo alcalino, para que nos beneficie. Pero eso siempre y cuando uno lo entienda. Por eso es totalmente importante, antes que entenderla, y es muy importante entenderla, pero sin oírla es imposible entenderla. Entonces, sí o sí, lo que Dios nos manda es, óyela. Ay, Señor, pero yo no entiendo. No dejes de oírla. Y vuélvela a oír. Y vuélvela a leer. Porque nos ha pasado a todos, estoy seguro que a todos, que hemos leído un versículo o un capítulo creemos nosotros 1000 veces. Mentira que me ha pasado ni 2. Pero decimos, no, solo lo he leído 1000 veces. Y a la 1001, cuando lo lee de nuevo, dice, yo nunca había entendido esto así. No era que en ese momento era más inteligente que antes, simplemente que fue un momento escogido por Dios para que esto lo entendiera. Y Dios quiere que lo entendamos desde el primer momento, desde el principio. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, a propósito de lo que menciona Alfonso, es asegurarnos de querer oír para entender, no solamente para oír. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Entonces, ¿qué consumimos nosotros? Para que ese nivel, ese equilibrio, no solamente al interior se mantenga, sino que al exterior. Porque una persona con malestar interno, ¿cómo normalmente va a ser su actitud por fuera? Una persona que está incómoda adentro, ¿cómo se va a comportar con los demás afuera? Porque por obvias razones no está bien por dentro. Pero una persona que tiene un equilibrio en términos de alimento de palabra y lo que Dios quiere, esa persona va a estar
produciendo el ambiente ideal para que se reproduzca lo que lo va a alimentar y lo que lo va a aprovechar o va a ser aprovechado en muchísimo más maneras. De hecho, la nutrición lo que busca es eso, el balance ideal en lo que se consume para que el cuerpo dé lo mejor de sí. Espiritualmente hablando sucede exactamente lo mismo. ¿Qué comemos, espiritualmente hablando, y qué produce en nosotros? ¿Se recuerdan que por allá el apóstol Juan, cuando está en la visión del Apocalipsis, dice que un ángel le presentó el librito y dijo que en su boca iba a ser dulce, pero que en el vientre iba a ser amargo? Y uno dice, oye, no, eso suena como raro, como fuerte. ¿Y qué tal que ese amargo de ese librito le matara a lombrices? Espiritualmente hablando, pongámoslo así. ¿Qué tal que lo que parecía en principios como no agradable al sabor, en realidad tenía un beneficio especial? Porque Dios no le iba a poner a él a consumir algo que le iba a hacer daño. Lo que pasa es que eso que consumía seguramente iba a producir en él o en ella, y lo produce en nosotros, un cambio. Y ese cambio lo que busca es que el ambiente sea ideal para que todo lo que sea de parte de Dios se reproduzca. Repito, todo lo que sea de parte de Dios se reproduzca. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso hablaba de un cristianismo, una palabra alcalina. Los médicos, muchos nutricionistas, o por lo menos muchos químicos o bioquímicos, hablan de encontrar o de aprovechar ese nivel de lo más alcalino posible para minimizar o inclusive reducir o erradicar el crecimiento de hongos o bacterias que no son beneficiosas para el cuerpo humano. Y entonces remiten o sugieren el consumir X o Y alimentos o inclusive algún tipo de sustancias químicas, porque eso lo que hace es generar el ambiente ideal para que el cuerpo funcione armoniosamente. Y nosotros tenemos la armonía de Dios dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que sin palabra, con todo lo poderoso, lo bueno, lo amable, lo perfecto que es, pero sin palabra dentro de nosotros, poco lo que puede hacer. No porque su poder sea cortado, él es grande, pero siempre es un caballero. Porque pasaría seguramente como sucedió cuando Jesús llegó a algunas partes, a algunos pueblos, que dijo, no se pueden hacer muchas cosas en este pueblo, no porque yo no tenga poder, sino porque allí hay poca fe. Poca palabra había llegado, poca palabra había producido frutos. Entonces, el Espíritu Santo entre nosotros está sediento, hambriento, deseoso de recoger y recibir palabra, para que nosotros se establezca un balance o un equilibrio ideal, en donde lo que se reproduzca de lo que escuchemos, de lo que comamos, de lo que leamos, en realidad produzca frutos en nosotros. Si no, no tiene ningún sentido que ustedes y yo vengamos a la iglesia, o no tiene ningún sentido que leamos la palabra o que escuchemos la palabra. Si ya no va a producir nada en nosotros, es como leer el periódico. Debe producir en nosotros algo. Tenemos que ansiar que produzca algo en nosotros. Si no, simplemente sería religión disfrazada de espiritualidad. Si yo simplemente voy para sentirme bien en mi conciencia, o, abro comillas, quedar bien con Dios porque Dios, hoy sí fui a la iglesia, okay, hoy sí leí la palabra, hoy sí oré. Sí, ¿qué produjo la oración en tu corazón? ¿Qué produjo la palabra en tu corazón? ¿Qué produjo el mensaje que escuchaste en la iglesia? ¿Qué fruto dio? ¿Cómo estableció la armonía en ese balance que Él quiere que haya? Dios está buscando que en nosotros ese balance permanezca. Y solamente puede establecerse de acuerdo a la cantidad de palabra que tengamos. Cierro con el versículo que iniciamos, que fue Lucas 6:45, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo empato con el que leímos ahora, cuando Jesús decía, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Es decir que lo que comamos, visualmente hablando, puede contaminar al hombre. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura.
que seguramente vamos a comer mucha, como nos gusta, a los que nos gusta la comida chatarra. Seguramente van a haber momentos en los que va a llegar algo a nuestra mente, pero ¿qué hace eso? ¿Qué produce? Y lo vamos a convertir en un hábito. ¿Se convierte eso en algo sagrado? No puedo vivir sin escuchar a tal predicador, no puedo vivir sin escuchar las prédicas que envían de palabra viva. Cuidado, porque es la palabra de Dios la que debe producir el cambio en la persona. Y nosotros deberíamos anhelar que lo que escuchemos produzca palabra, para que nos alejemos del concepto religioso de cumplo con Dios y entonces estoy tranquilo. Yo voy, yo leo, yo busco, yo escucho, porque yo quiero oír y quiero entender. Y ahora que oigo y ahora que entiendo, entonces puedo hacer. Y la Escritura dice que entonces me convierto en no solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos que de aquello que escuchamos, de que leemos, que vemos, no es el sabor, no es que tanto nos gusta, Señor, lo que nos determina el beneficio que va a tener dentro de nosotros. Lo que debemos identificar, Padre, es qué tanto de eso ha sido dicho por ti. ¿Cuál es tu respaldo a lo que ha sido leído, a lo que ha sido dicho, a lo que ha sido visto? Para que entonces podamos ser filtros efectivos, Señor. Y lo que se reproduzca en nuestras vidas sea total y esencialmente tuyo y para ti, Padre. Gracias por alertarnos, Señor, y alentarnos a consumir aquellas cosas que producen en nosotros vida, que nos alientan a dar testimonio, Señor, pero sobre todo que transforman nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.